Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, nunca desperdicies una crisis. Bienvenidos a Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, donde os mantendremos informados sobre los temas más actuales de finanzas de inversión. Soy Josep Lob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Comenzamos. Podcast Programa Aula. Es famosa la frase célebre que dijo Winston Churchill: nunca desperdicies una crisis. Esto nos da entrada al capítulo de hoy, en el que Xavier Puig, doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Pompeu Fabra y profesor de la Barcelona School of Management, nos habla de cómo reaccionar ante una crisis financiera. También contamos con Loli, accionista de CaixaBank, quien creo que tiene muchas preguntas para Xavier. Hola, Loli. Hola, Josep. Hola, Xavier. Con muchas ganas de aprender más sobre cómo encarar una crisis. Pues adelante, Loli. ¿Cuál será tu primera cuestión? Para empezar, pasado un año del inicio de la crisis sanitaria de la COVID-19, ¿me podrías resumir de manera general cuál ha sido el impacto económico? Lo primero que hay que puntualizar y que la gente debe entender es que con esta crisis ha habido impactos muy negativos e impactos muy positivos. Así como con la crisis de 2008 difícilmente encontraríamos algún impacto positivo, en la actual topamos con impactos negativos y positivos. Es verdad que la suma, si lo miramos a lo grande, hay un impacto negativo general y básicamente por dos aspectos: el incremento del paro, que esto al final es clave en cualquier análisis económico, y el incremento de deuda. Venimos de la crisis de endeudamiento de 2008 no cerrada y con la actual crisis ese endeudamiento se incrementará. Esto de forma global es lo más negativo. Luego hay un concepto para mí también muy negativo de esta crisis y es que ha sido una crisis regresiva. ¿Regresiva? ¿Qué significa esto? Lo explico. Seguro que tienes en mente que respecto a los impuestos se dice que deben ser progresivos. Es decir, que el que más tiene más paga. Pues bien, regresivo es lo contrario. La crisis actual ha afectado más a la gente con menos recursos y ha creado una diferencia importante entre a quien le va mejor que antes y a quien está en un ERTE o directamente su empresa ha cerrado. Ha afectado mucho a rentas bajas. Seguro que conoces a camareros, personas que se dedican a limpiar casas, dependientes de tiendas. Son trabajos que son menos retribuidos y lo están pasando realmente mal. Y en cambio, otros mejor retribuidos no dan abasto. Esto ha sido para mí un efecto muy negativo, el efecto regresivo de esta crisis. ¿Decías que había efectos positivos también? Sí, ha habido cosas muy positivas. Por ejemplo, se ha avanzado hacia una digitalización de los negocios y el trabajo. En estas cuestiones hemos recorrido mucho camino en poco tiempo. Es aquello de que quien tropieza y no cae ya está 2 pasos por delante del resto. Entiendo, con lo que comentas, que hay personas o empresas que se han enriquecido con esta crisis. Es así. Mira las cotizaciones. Cualquier acción del Nasdaq, por ejemplo, Tesla, Zoom, Netflix, Amazon, estas organizaciones son mucho más ricas ahora que antes. Observamos las tecnológicas y hay empresas que no paran de crecer. Y estas son las grandes y que todo el mundo conoce. Pero hay empresas más pequeñas que no se conocen y que con esta nueva forma que tenemos de relacionarnos entre todos han dado un paso adelante. Supongo que ha pasado con el sector tecnológico, pero también con otros como el farma, ¿no? Claro, ha habido una serie de sectores que se han disparado. Seguro que tienes conocidos, amigos y amigas que te dicen: oye, pues en nuestra empresa no paramos de vender. Las exportaciones de muchas empresas de nuestro país han batido récords históricos. Otras no. En el año 2008 todos sufrimos, todos fuimos para abajo. Fue una crisis genérica. Esta no. Entonces, ¿en qué se diferencia la crisis financiera actual a las vividas en las últimas décadas? Si comparamos la crisis actual con la de 2008, que todo el mundo recuerda, la pasada fue una crisis sistémica. Afectó a todo el sistema. Empieza por el sistema financiero y claro, todos tenemos una cuenta bancaria o una hipoteca o una deuda. Todos utilizamos dinero al final. Así que afecta a todos los sectores. La crisis actual, la de 2020, es una crisis cíclica que paraliza la economía. Mira, te voy a explicar un ejemplo. Warren Buffett, la tercera o cuarta persona más rica del mundo, en septiembre de 2008, cuando quiebra Lehman Brothers, cuando todo el mundo estaba asustado, cuando cae todo, él salió y dijo: pues yo compro. Y le salió bien. En marzo-abril de 2020 le preguntaron: ¿y ahora usted no ha dicho nada? ¿Por qué? A lo que él contestó: es que es muy diferente. En 2008 la economía descarriló.
Ahora el tren ha salido de la vía y no sabemos ni dónde está, es algo desconocido. No sabemos ni cuándo volverá ni cómo volverá. En definitiva, muchos sectores están como congelados desde febrero de 2020. La crisis actual es cíclica y abrupta, con una incertidumbre que no conocíamos. Y ante estos dos tipos de crisis quería preguntarte, ¿de cuál cuesta más recuperarse? Bueno, claramente de la sistémica, es peor. Una es estructural y la otra coyuntural. Todo lo que forma parte de la estructura siempre cuesta más de recuperar. Lo coyuntural, la crisis cíclica en la que estamos, pues sabemos que tarde o temprano los hoteles, bares, restaurantes volverán a abrir y todos tendremos muchas ganas de volver a viajar y hacer cosas. Esto ayudará a recuperar la actividad mucho más rápido. En la crisis sistémica de 2008 estuvieron a punto de quebrar los bancos y todo el sistema financiero. Y todavía no habíamos salido de esta crisis cuando llega la de la COVID, la cíclica. Pero la de fondo es la anterior, la del sistema, la del endeudamiento global. Entiendo. Y con todo esto que me cuentas, ¿cómo acostumbra reaccionar mayoritariamente la población con la economía personal? Porque claro, asusta un poco todo. Tú misma, tu familia, tus conocidos. Cuando las cosas van mal, ¿la primera reacción cuál es? Pues no gastar, ahorrar. Entonces sucede algo muy curioso en economía y es que en principio ahorrar es bueno y recomendable, pero claro, si lo hace todo el mundo, pues pasa que de una cosa buena deviene una consecuencia mala. Es decir, de una virtud privada deviene un vicio público. Si tú no te compras el coche que querías comprarte, ella no pinta la casa que querías redecorar, el otro no se va de viaje. Bueno, esto hace que al final la actividad general se frene y todos los sectores sufren. Pero claro, esto es una reacción natural. Por lo tanto, deduzco que es el momento de asumir riesgos, de invertir. ¿O debo ser conservadora con mis ahorros? Pues depende. Depende de cada persona si hablamos de personas. Depende de cada empresa si hablamos de empresas. Y depende de cada país si hablamos de gestionar un país. Yo diría que ahora es el momento de tomar decisiones, de escoger. Esto seguro. ¿Qué decisión? Pues dependerá de muchos factores. Mira, a veces intentar conservar lo que se tiene es un riesgo muy alto, demasiado alto. Un ejemplo sería, si ante una situación de crisis y cambiante seguimos con nuestras rutinas, vamos a trabajar, a la universidad, sacamos el perro, compramos, no nos daremos cuenta de que el entorno y el contexto ha cambiado y no estaremos preparados. Nada vuelve a ser lo mismo. Y esto no puede ser. Hay que reaccionar rápido. Hay que tomar riesgos. Es que a lo mejor no tomar ninguna decisión es el riesgo mayor. Vale, comprendo. Y si decido invertir, ¿qué tipo de inversión me recomiendas? Esto me lo preguntan a menudo, pero en lo que yo pueda invertir no te sirve a ti. Yo desconozco tu realidad personal, familiar, económica, laboral, anímica, fiscal. Antes de poder decirte en qué invertir, yo tengo que hablar contigo y ver cuál es tu realidad, hasta dónde puedes arriesgar, cuántos ahorros tienes, qué edad tienes. Tengo que saber muchas cosas antes, para ver riesgos y rentabilidades posibles. Te haría preguntas como, si tú inviertes, por ejemplo, 50.000 euros, ¿aceptarías una pérdida del 10% en algún momento de la inversión? Por eso no hay una respuesta única a tu pregunta. Pues tendremos que hablar, creo. Cuando quieras, cuando quieras. Hay otros conceptos que también me interesa conocer. ¿Podrías explicarme las diferencias principales de invertir en renta fija y renta variable? Hace unos años era muy fácil responder esta pregunta, pero ahora que los tipos de interés son negativos, esto ya no es tan sencillo. La gente en general tiene en mente el concepto de que la renta fija es segura y no tiene riesgo, y que la renta variable sí tiene riesgo. ¿Qué es renta fija? A mí más que renta fija me gustaría que se llamara renta fijada, pero bueno, para que se entienda. Renta fija son bonos. ¿Y qué significa un bono? Pues que quien lo emite está pidiendo dinero prestado. Es decir, un bono es un préstamo. ¿Bonos del Estado español? Pues el Estado español pide dinero prestado. ¿Bonos de IBM? Pues IBM pide dinero. Quien emite bonos, renta fija, está pidiendo dinero a un plazo y a un tipo de interés fijado de antemano. Y quien compre ese bono se lo está prestando.
La renta variable debe ser esto, que varía, ¿no? Sí, es volátil, variable. La renta variable son las acciones de las empresas. Así, si una empresa va bien, es decir, si obtiene beneficios importantes, quien haya comprado esas acciones también ganará, y si la empresa pierde dinero, el accionista perderá. Por eso a la renta que obtendrá el propietario de acciones se le llama renta variable. Sus beneficios futuros variarán en función de los beneficios de la empresa. Bueno, pues tú decides si compras, por ejemplo, bonos de Volkswagen o acciones de Volkswagen. ¿Renta fija o renta variable? Lo que pasa es que ahora debemos tener clara una cosa, que la renta fija, si es buena, si el emisor es bueno, si hay garantía que te devolverán el dinero que prestas, los tipos hoy día son negativos. Así que no es tan fácil en estos momentos. Como tenemos una crisis de endeudamiento tan enorme y los bancos centrales han inundado el sistema de dinero, todo son cifras galácticas. Tenemos un mercado intervenido y cuando esto pasa, ¿qué decisión tomas? Ahora el que pide prestado cobra y el que presta dinero paga. Esto es así. Pues bien no estamos, veo. Pero aunque podemos hablar de una crisis económica a nivel mundial, entiendo que cada país tiene su casuística. Entonces, ¿una buena opción podría ser diversificar mi inversión en diferentes países? Sí. Tú cuando diversificas lo que haces es alisar el riesgo y también estás alisando las rentabilidades. Es el ABC del que invierte. La diversificación lo que hace es disminuir el riesgo. Es tener una cartera más eficiente con el menor riesgo posible. Esto es así. Y actualmente que todo es tan incierto, pues también. Y en el caso que ya tuviera inversiones antes de la crisis, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo puedo protegerlas? ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, es igual si ha habido crisis o no. Tu inversión irá bien o mal según lo que suceda a partir de hoy. Tienes que hacer lo mismo. Analizarla muy bien y no tomar decisiones precipitadas. Si quieres, podemos hablar de un tema muy importante en este punto, que es cómo las emociones afectan negativamente en la toma de decisiones. Pues creo que me iría bien entender esto de las emociones en las finanzas, porque quería comentarte que también una reacción lógica puede ser vender sin necesidad de hacerlo, ¿no? Esto es una reacción emocional. Totalmente. Mira, hay 2 premios Nobel de Economía, uno del 2002 y otro del 2017, que son Daniel Kahneman y Richard Thaler, a los que se les considera los padres del Behavioral Finance, las finanzas del comportamiento o finanzas conductuales también se les llama. Ellos analizan que muchas veces los inversores no se mueven por la racionalidad, sino por los impulsos. Es la pregunta que me haces. ¿Vienen tiempos malos? Pues a vender. Vemos en general que los mercados se mueven por 2 vectores que se contraponen uno al otro, que son el pánico y la euforia. El movimiento de los mercados tiene estos 2 grandes motores. Pánico, todo el mundo vende. Euforia, todos compran. Y es muy difícil sustraerse de ese movimiento general del mercado. Claro, el comportamiento humano básicamente es irracional. Y muchas veces es lo que explica los movimientos más relevantes del mercado. ¿Y qué hacemos con las emociones? Las emociones son muy malas consejeras de las decisiones personales, financieras sobre todo, pero a veces en otros aspectos también. Pero bueno, yo hablo de finanzas. Tomar decisiones con el corazón, por instinto o por emociones, las contamina de irracionalidad. Para muchas personas invertir es un comportamiento emocional simplemente, sin ningún análisis. Según mi experiencia, puedo decir que hay 3 emociones terribles: la impaciencia, el orgullo y la codicia ingenua. Pero es la condición humana y no se puede ir muy en contra de esto. La gente continuará vendiendo cuando el fondo esté en mínimos y comprando en máximos. No mirará solo el valor que hay en esa acción, en aquel fondo, en aquel momento. Llegados a este punto y con tu experiencia y conocimiento, ¿me podrías dar algún consejo para evitar que las emociones nos jueguen malas pasadas e impedir que el miedo a estas situaciones nos haga actuar erróneamente? Mira, hay algo que he aprendido en los ya más de 30 años que llevo en este sector. ¿Sabes qué tienen en común las personas que han tenido éxito en finanzas? Las que miran el dinero con distancia. Quien no tiene esta distancia con el dinero puede llegar a hacer tonterías. Yo siempre digo, es solo dinero. El dinero es lo que es.
pero la vida es mucho más. Xavi, me ha parecido muy interesante. Nunca hubieron juntado el tema de las emociones con las finanzas y la economía, algo que parece tan frío y racional. Seguro que a partir de ahora te lo mirarás de otra manera. Muchas gracias, Xavi, por tus explicaciones. Esto del Behavioral Finance da para otro capítulo entero del podcast. Pues cuando queráis, para mí será un placer. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula de CaixaBank. Gracias por vuestra atención. No os perdáis el siguiente episodio, donde descubriremos si la bolsa y la economía real están desconectadas, y lo haremos con Adrián Morrón, de CaixaBank Research. Recordad que podéis seguirnos en las principales plataformas como Spotify y en nuestra web corporativa. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.